Buenos días. Después de 4 meses de estar tomando medidas en Bogotá, es bueno realizar un corte de cuentas y analizar algunas de estas medidas, analizar cómo vamos, cómo va la pandemia, qué puede ocurrir, hacia dónde deberíamos dirigirnos. Pero lo primero que hay que decir es que por Bogotá empezaron a ingresar los casos. Bogotá tiene el aeropuerto más grande y por acá llegaron los primeros casos, desde España y desde Italia. Luego de eso, la curva empezó a aumentar y fue la ciudad la que primero presionó para que se hiciera un confinamiento. De hecho, fue una prueba y a partir de allí se realizó el primer mes de confinamiento muy estricto. Ya viendo todo en retrospectiva, analizando, es posible que se hubiese podido realizar de otra manera. Hubiésemos podido postergar un poco el confinamiento estricto y hacer seguimiento más puntual a los casos, solo a los casos, cerrar los aeropuertos, hacer un confinamiento a las personas o una cuarentena a las personas que vinieran de viaje y a los primeros casos y aumentar el número de pruebas. Esperar un mes y medio para hacer un confinamiento estricto en ese momento. O incluso arrancar un confinamiento escalonado o en acordeón con 15 días de cierre muy efectivo y 15 días donde se relajaba para no afectar tanto la economía, tendríamos resultados similares a los que hoy tenemos, pero sin tanta afectación de la economía. Es posible. Lo que pasa es que es fácil hablar a posteriori. Hacerlo cuando no se tenía ninguna experiencia, cuando era algo nuevo para todos, pues era mucho más complicado. Ya ahorita se puede analizar un poco más y miren que hay estrategias como las que están utilizando en Antioquia de 5 días o 4 días de apertura y 3 o 4 días de cierre. Esas estrategias pueden mantener no solo pequeños picos sin saturar los servicios de salud. Analicemos algunas variables claves. Por ejemplo, hoy o en promedio la positividad de las pruebas, o sea, el número de pruebas que salen positivas de todas las que se realizan en Bogotá es el 21.2%, es decir, la estrategia sigue dirigiéndose a las personas que tienen alto riesgo de contagio o a las personas que tienen síntomas, llaman y consultan a su CPS y a esas son las personas que se les toman las pruebas. Las camas de unidad de cuidados intensivos. En este momento hay 2.377 camas separadas para pacientes COVID y están ocupadas 2.009 camas, es decir, el 84.5%. Podríamos tener más camas, sí, podríamos tener más camas, pero hubo un crecimiento importante en la capacidad. No estamos saturados, pero estamos cerca de estarlos. Hay que seguir con mucho detenimiento esa variable. La ocupación general a hoy de las camas de UCI es 90.8%. Es necesario que hagamos vigilancia estricta a esa variable. Los casos acumulados es otra variable que me gustaría analizar. Es cuántos casos tiene Colombia, cuántos casos tiene Bogotá. Bogotá tiene alrededor de 9 millones de habitantes, pero mueve más del 33% de la economía de Colombia, es decir, las personas hacen mucho más trayectos diariamente que en el resto del país. Podría inferirse por la actividad económica. Los casos acumulados en Colombia son 182.140, mientras que en Bogotá son 58.917. Vienen creciendo mucho más rápido los casos en el resto del país que en Bogotá. Es decir, en Bogotá se está enlenteciendo la curva en comparación con el resto del país. La razón es que acá se mantienen las medidas, mientras que en el resto del país había mucha laxitud, sobre todo en los pueblos. Cuando llegaron los casos, ha aumentado exponencialmente la velocidad de contagio.